Aquí he comparado algunas de las barbaridades que ocurren en nuestros días con tragedias griegas. Esta supera las tragedias griegas. Así de grave. Así de grave. Mira, en Oklahoma, en Estados Unidos, esto ocurrió el 1 de noviembre, pero hasta hoy lo están dando a conocer. A las 6 de la mañana todos en casa dormían, salvo la madre. Ella fue primero a la habitación de su hijo de 16 años. Disparó una vez a la cabeza. Luego se dirigió donde descansaban sus hijas 16 y 14. Apuntó a la cabeza. Primero a la primera y accionó el gatillo. El disparo impactó entre su nuca y el cuello. En ese frenesí, la de 14 logró arrebatarle el arma, escapar y encerrarse en el baño aterrada. A los pocos minutos, en un diálogo dramático, consiguió convencer a su madre que desistiera y abandonara la casa. La policía llegó, la mujer ya no estaba, había huido, había llamado a un amigo de la primera de las víctimas que había ido a pasar la noche ahí. La hija de 14, en observación a salvo, su nombre tampoco ha sido dado a conocer porque es menor de edad. Uno era una promesa en el deporte, brillante. Actualmente es ya practicante de ese deporte, el fútbol americano. En su primer contacto con la policía, dijo que no sabía por qué había disparado a sus hijos. Argumentó que creía que lo había hecho para defenderlos de su padre, un hombre abusivo y peligroso. Estaban separados y constantes disputas se realizaban entre ellos. El plan original de la mujer habría sido asesinar a todos sus hijos y luego suicidarse. Desesperada al saber que quizá perdería la custodia de ellas, pero la más pequeña irrumpió en la escena y frustró el plan quitándole la pistola. Lo siento mucho. Fue todo lo que dijo la mujer al conocer la masacre cometida. Quiere decir que había conflicto con el papá. Y curiosamente los que la pagan son los hijos que ni culpa tienen. Pero una mujer así, ni siquiera. Yo creo que inventó. Ya es un momento de alucinación, de equivocación. Hay una tendencia a la demencia en este aspecto, la locura criminal, y con las armas disponibles, pues todo sucede. Oyen voces y creen obedecer más allá de su conciencia a esa voz que les aconseja qué hacer, pero no es claro que haya ese problema, aunque lo dibuja la policía. Ese caso de oír voces y todo esto es lo que decía una mujer mexicana. ¿Cómo se llamaba? La Llena de Querétaro, que también ella mató a sus 2 o 3. Dos o tres hijos, y está encarcelada. Eso fue aquí hace no tantos años, que será 10, no, 15. No, ya va a salir. Cumplió 26 años de cárcel. Hablando de tragedias griegas, una madre y su hijo. Hay varios casos, pero recuerdo esta de los espartanos, que
sobre todas las cosas eran valientes. Uno de ellos no lo fue y huyó de la batalla. Regresó a Esparta y se refugió en el templo de Dios, de un Dios, y allí es inexpugnable. Nadie puede entrar y sacar al individuo que pidió asilo en ese lugar sagrado. Y dice la mamá, pues ni modo, no se puede sacar. No lo saquen a mi hijo. Nada más pongan cerca, en derredor, y déjenlo allí en el templo. Y en el templo murió de hambre y de frío. Digo, de hambre y de sed. Porque fue el consejo de la madre. Simplemente a tapiar puertas y ventanas. Y ahí quede mi hijo. No, pues también existe una Medea que mata a sus hijos para vengarse de Laos. De Jasón, el argonauta. Ella era sacerdotisa y traiciona a todo su pueblo robándose el vellocino de oro. Y después Jasón la traiciona a ella queriéndose casar con otra mujer. Pero ese es un relato. Pero pues estás viendo aquí las venganzas. Con Creusa se llama la joven a la que iba a traicionar Jasón, dejando a Medea a un lado. Pero Medea era una bruja, era una verdadera maga. Huyó, ella traía para sus pócimas hierbas de la luna. No de la luna que se llamaba en el buen sentido Selene, sino en el malo Hécate. Bueno, pero en realidad ese pueblo al que mencionas, así mandaba a los hijos a la guerra, diciéndoles, indicando el escudo. Ven, le decía la madre al hijo, vente con tu escudo o sobre él. Ahora, lo que dice Liliana es cierto, son estas venganzas, estas maneras de castigar al otro, que pasa tanto a hombres como a mujeres. Las pasiones y los conflictos entre matrimonios, más allá de lo razonable, son conflictos de poder. Y es como si me vas a quitar a los hijos, pues no los vas a tener, ni yo tampoco, nadie, pero no me los quitas. Y llega un punto en el que en verdad el conflicto ya no es razonable, pues, y ya se perdió toda capacidad por lo de que locura. El teatro griego es el primero en mostrar esas emociones y esos arquetipos del comportamiento humano que siempre han existido, pero que ellos por primera vez los incorporan al mito y a la leyenda. Y sirven todavía. Edipo y Electra siguen vigentes entre nosotros porque se volvieron el ejemplo clásico. Sí, y muchos psicoanalistas toman estas leyendas como ejemplos de comportamientos que tiene el ser humano, muchas veces inconscientes. ¿Eso quiere decir que no hemos evolucionado en miles de años? No, sí, apareció en el siglo XVI, XVII, algo que no había antes, que era el humanitarismo. Es decir, el que hacer que los países declaren ilegal la tortura, que se desecha la muerte por quemar viva a la gente, es una serie de cosas que barren Europa después de la guerra de los 30 años, que es durísima entre católicos y protestantes. Pero gracias a ellos hay un polaco, Jan Amos, que tiene su kinder por ahí por la San Angelín, no, San Guadalupe. Y entonces Jan Amos es el proponente del humanitarismo, de que el castigo debe ser tal que no implique tortura, ni la muerte no debe ser dolorosa, una serie de cosas que tienen 2-3 siglos con nosotros, comparados con miles de años de historia en que la barbarie era lo común. Y ahora los doctores y los sanatorios de males mentales también están contribuyendo a que disminuya ese salvajismo de algunos crímenes, porque quienes tienen alguna alteración grave
son atendidos. Sí, y son medicados, y el esquizofrénico puede controlar sus arrebatos si se está medicando adecuadamente.